Salut à tous et à toutes. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la pronunciación del francés y todo lo que tienes que saber de forma esencial sobre cómo hablar francés, cómo pronunciar bien el francés. Y siempre les digo que es importante hablar al principio de las cuestiones de pronunciación porque si uno no se siente cómodo o cómoda, o una no se siente cómoda al pronunciar en francés, es como que siempre vas a estar medio dudando de cómo estás hablando. Y esto se percibe a la hora de hablar. Bueno, ¿por qué uno tiene que mejorar su pronunciación? El enfoque no es hablar como un nativo. Veo por ahí gente en YouTube, en Instagram, que quiere enseñarles a hablar como un francés o como alguien que ya habla francés desde siempre. Y hablemos del tema que es la pura verdad. Es imposible de que hables como un nativo de otro idioma simplemente porque no eres nativo del francés. Y lo que tienes que hacer es que tienes que sentirte cómodo o cómoda para hablar en cualquier situación, ya sea con acento, más acento, menos acento, esto no importa. Lo que realmente va a importar es que te sientas confiante de la forma como estás hablando, porque tu enfoque siempre debe estar en mejorar la comunicación y no hablar como otras personas. Tenemos que enfocar en lo que realmente importa. Entonces, entendamos un poco cuál es la diferencia entre tener acento o trabajar el acento, trabajar la pronunciación. Todos nosotros tenemos acento, también en nuestro propio idioma. Y esto es muy claro con el español, ¿no? Porque algunos de ustedes son de Colombia, otros de México, otros de Argentina, de España, de Chile, Perú, Panamá. Bueno, cada uno de esos países. Y también adentro de cada país tenemos acentos regionales que van a traer cuestiones geográficas, socioculturales. Esto cambia totalmente la forma de hablar. Por ejemplo, si agarramos una ciudad grande, una capital, ponele Buenos Aires, también hay acentos adentro de esa ciudad. Entonces hay acentos que podemos decir que son acentos como socioculturales o geográficos, o las cuestiones de con quiénes estás tratando, en qué situaciones estás hablando. O sea, esto para decirte que siempre tendrás acento. Y esta no es la cuestión. El problema, el tema, cuando aprendes un nuevo idioma, no es no tener acento, pero es mejorar tu comunicación. Y para mejorar tu comunicación, la pronunciación va a ser importante. Te doy un ejemplo. Si en lugar de decir ejemplo, dices ejemplo, puede que la otra persona no entienda lo que estás diciendo. O, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Si en lugar de decir calle o calle, dices cale, puede ser que no te entiendan, aunque estés hablando español, ¿me entiendes? Ahí es una cuestión de pronunciación, porque la doble L en español va a tener sonido de y, o de y, a depender del lugar donde vives, ¿no? Entonces, la pronunciación sí tiene que ser un tema en el cual tenemos que poner el enfoque, porque cuando mejoras tu pronunciación, vas principalmente a construir la seguridad al hablar, tu seguridad al hablar. Y así vas a mejorar tu comunicación. Puse aquí la palabra puente para decirles algo. Una de las cosas más importantes que hacemos cuando hablamos es que creamos puente entre nosotros y las otras personas. No sirve de nada saber hablar un idioma que no entiendes o entonces que no escuchas a las otras personas, ¿sabes? Es por eso que me gusta imaginar como si fuéramos puntos aislados, cada persona es un punto aislado y el idioma es lo que nos conecta. El idioma que estás aprendiendo, por ejemplo, el francés, es ese puente que podemos crear entre nosotros para conectarnos, para entendernos, para estar de acuerdo, a veces también no estar de acuerdo, está todo bien, pero para que podamos hacer algo juntos, convivir, por ejemplo, y para que hagamos menos guerras y tengamos más paz. La comunicación es esencial y por eso la pronunciación va a ser esencial, porque también si pronuncio las cosas de una forma que no me entiendes o que entiendes otra cosa, esto nos puede generar algún tipo de problema.
Tengo un buen ejemplo para eso. Me pongo a reír porque me acuerdo de cuando yo aprendía el español. Recién había llegado a Buenos Aires y estaba con una amiga brasileña. Y esa amiga quería contar que había un tipo de música brasilera que a ella le gusta mucho bailar. Es un ritmo y ella decía, me gusta bailar forro. Decía así, me gusta bailar forro. Y entonces se reían y nosotros no entendíamos por qué, hasta que entendimos qué quiere decir en español, al menos en Argentina, forro. Forro es el preservativo y no era eso que quería decir, pero en portugués este tipo de música se llama forró y ella hacía como una adaptación y lo pronunciaba así, pero estaba diciendo otra cosa, nada que ver, y que daba a entender algo que no era lo que ella quería. Ahí tenemos un ejemplo muy práctico de que la pronunciación puede hacernos algunas trampas en el medio del camino. Tenemos la segunda premisa, entender cómo se forma un sonido. Es imposible que mejores tu pronunciación si no entiendes cómo son producidos los sonidos. Y son tres elementos importantes que tenemos que tener atención, ponerle atención. El primer elemento es lo que llamo la embocadura, que es cómo se forma mi boca, cuál es el dibujo que hace mi boca. Por ejemplo, quiero que prueben algo y los que no prueben es que no quieren hablar francés, entonces aunque sea bajito lo vas a probar. Quiero que digas A haciendo boca de I, entonces vas a hacer la boca como si fueras a decir I y ahí vas a tratar de decir A, 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 A. Van a ver que no les sale el sonido. Podríamos hacer al revés también, tratar de decir I con boca de A, o sea, A, y con esta boca A decir I. No sale porque la forma, el dibujo que hace tu boca cambiará el sonido. Entonces esta es como la prueba para la cuestión de embocadura. Segundo punto importante es la posición de tu lengua. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la R del francés y la R del español. En francés no usamos la lengua, la dejamos dormida en la boca para hacer la R. Ya en español tenemos que hacer vibrar la lengua arriba, ¿no? Hago así, entonces la posición de la lengua, ¿qué es lo que hace mi lengua? Cambiará el sonido. Les hago aquí, por ejemplo, la R del francés, que se parece más a la J del español o la G del español. Hacemos así, dejamos la lengua dormida y hacemos aquí detrás. Entonces, este segundo punto es un punto importante cuando queremos hacer un sonido que no existe en nuestro idioma. Y el tercer punto es lo que llamamos de punto de articulación, que es donde siento vibrar el sonido. Esto es muy claro con la B corta y B larga. Para ustedes son el mismo sonido, pero en francés son dos cosas distintas. Una hago así, b, b, b. Hago como un pequeño golpe del labio de arriba con el labio de abajo. B, 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 b. Y el otro, v, v. Hago los dientes de arriba que tocan el labio de abajo y sale como una vibración. V, b, 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 v. ¿Ven? Se nota claramente, hasta visualmente, que son sonidos distintos. Aquí ya lo hicimos. Es cuestión de que a veces tenemos la sensación de que hay sonidos que no existen en español y que nunca lo vamos a poder hacer. Pero si hacemos pequeños cambios, por ejemplo, la R del francés, de hecho, la R en español usamos la punta de la lengua, pero la R del francés no hacemos nada con la lengua y es mucho más cercana al sonido de la J o de la G. Entonces, imagínate, y si quieres escribes así las palabras. Cuando ves algo con R en francés, imagínate que es una J o que es una G y esto te va a ayudar. Cuarto punto, te tienes que entrenar. Solo ver una clase de estas una vez en la vida no hará un gran resultado si no sabes qué hacer. Por eso necesitas escuchar más en el francés hablado, en músicas, en películas, Elisa hablando, lo que sea. Y tienes también que hablar más.
Puedes, por ejemplo, leer en voz alta, repetir en voz alta lo que escuchas, chatear con personas reales en francés y no solo con los apps de aprendizaje. Un beso muy grande. ¡Chao!